¿Qué tal? Bienvenido. Comienza esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Chile no está creciendo al ritmo que todos quisiéramos. Ha bajado la productividad desde hace ya largo tiempo. Eso de alguna manera nos va a afectar directamente en el bolsillo de cada uno de los chilenos. La inflación no está de acuerdo a lo esperado, el Banco Central anuncia un aumento de tasas, el dólar está alto, se piensa que va a bajar, posteriormente subir, en fin, hay un panorama que podría afectar algo tan cercano a nosotros como el desarrollo. Vamos a hablar de este tema, la productividad en Chile, la situación económica, cómo afecta al mercado internacional, la situación interna, todos esos detalles. Veamos la nota y entramos en materia. Chile ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en Latinoamérica en la última década según el Banco Mundial. Sin embargo, después del auge observado entre 2010 y 2012, la economía nacional registró una desaceleración en el 2014 del 1,9%, afectada por un retroceso en el sector minero. Pero no solo la minería ha afectado el crecimiento económico de nuestro país. Factores externos, como la situación en China que parece no mejorar, y factores internos, como la falta de confianza que aún mantienen algunos inversionistas y empresarios en la reactivación económica, no han permitido entregar cifras de proyección más alentadoras. Para algunos expertos, no es solo el escenario mundial el que está marcando el rumbo económico de nuestro país. El retroceso en la productividad se debería en gran medida a las reformas impulsadas por el gobierno y a la incertidumbre que genera el no saber cómo serán estos cambios. La gran preocupación estos días, además del retroceso en la inversión, es que la caída de la productividad anual se mantiene durante este año y si Chile enfrenta o no una crisis. La forma de reaccionar de nuestros mercados va de la mano de escenarios mundiales complicados, como el lunes negro que se vivió hace algunas semanas. Ese día el precio del cobre se desplomó y la bolsa tuvo su peor jornada en más de 2 años y sumó su 10ª baja consecutiva. Las autoridades no desconocen que la economía enfrenta un difícil momento, pero llaman a la calma e indican que Chile está preparado y tiene las herramientas para enfrentar una crisis. Además, piden seriedad en este debate de manera que no se transforme en una excusa para utilizar sus cifras con fines electorales. Cifras, proyecciones, crecimiento y productividad son parte de los temas que marcan esta discusión abierta. Discusión abierta que ya comienza. Jorge Gajardo, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Central. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Saludamos a don Sergio Osa, economista, presidente de LATAM Alexander Putfoot. Bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? Y saludamos a Carlos Zambrano, economista, gerente general de Acerta Consultores. Muy bienvenido. Hola, Pablo, muchas gracias por la invitación. Cuando uno empieza a leer esto, Jorge, lee el diario y dice, mire, se nos cae la productividad. ¿A qué se refiere esta caída de productividad y cuál es la explicación que tiene? Bueno, yo creo que hay dos grandes temas. Uno es el tema en realidad de la desaceleración, que tiene más bien que ver con una disminución de la tasa de crecimiento. Y el otro tema de la productividad es un tema que en realidad yo siento que para verlo de forma más seria hay que verlo más en el largo plazo. El Banco Central ha hecho estimaciones, digamos, respecto de la productividad total de factores y está trabajando, digamos, con una cifra de un 1% aproximadamente para los próximos años, lo cual es bajo. Ahora, eso tiene en realidad una explicación multicausal, tiene que ver con la movilidad de los factores, tiene que ver con un cambio de tipo estructural que está... ¿Cómo en qué detalles? Para que la gente vaya entendiendo. Por ejemplo, en el tema de la minería, hoy día, digamos, tenemos precios que son mucho más bajos y un tipo de cambio más alto, y ese es un cambio de tipo estructural que va a estar un tiempo presente, por lo tanto, eso genera, digamos, cambios de factores de producción y cambios en la manera, digamos, como se genera valor agregado. Entonces, eso, digamos, genera cambios en todo el sistema macroeconómico. Pero lo que te comentaba, una cosa es el tema de la producción, ¿no es cierto?, de la baja de la tasa de crecimiento, y otro tema es el de la productividad, que yo creo que habría que distinguir. Sergio Osa, ¿por qué ha bajado la productividad en Chile? Yo no estoy tan convencido que la productividad ha bajado de una manera dramática en Chile. Creo que la productividad en Chile y en Latinoamérica en general ha sido baja desde hace muchos años. Si tú comparas la productividad en cualquier ámbito, en cualquier organización, llámale un colegio, llámale una empresa, llámale un equipo de fútbol, lo que sea, la productividad en este país es baja. Nosotros tenemos estudios
que realizamos mensualmente a nivel mundial, y en cualquier compañía, ya estoy yendo al tema de las empresas, que tú mires productividad, estamos siempre entre un 18 y un 20% abajo. Esto quiere decir, si entendemos por productividad la maximización en el uso de los recursos humanos, técnicos, de capital, etcétera, son más ineficientes. Usamos peor a los recursos humanos, usamos peor a los recursos técnicos, a la inversión en maquinarias, equipos, etcétera, peor a la infraestructura. No tenemos disciplina en los procesos, no tenemos disciplina en lo que se refiere a cómo medir esos procesos, me refiero a métricas, KPI, ¿no? Y la gente en general, sobre todo en los niveles medios de las organizaciones hacia abajo, no está alineada con esos procesos. ¿Eso es una situación cultural, falta de capacitación, o es producto también de la plata dulce o de la trampa a la liquidez? Yo creo que hay mucho de la segunda parte, pero también de la primera. La industria en general chilena en los últimos 25, 30 años comenzó un periodo de crecimiento bastante expansivo, digamos. No llegamos a sentir los jaguares de Latinoamérica, yo nunca he estado de acuerdo con esa expresión. Y no nos dimos cuenta que en realidad eso sucedía porque estábamos con altos precios de commodity, estábamos con un proceso de bancarización muy fuerte, con un sistema financiero sólido, con una macroeconomía bastante ordenada, etcétera. Y yo creo que estamos en una zona de confort. Claro. Entonces no hubo por parte de las empresas, de sus ejecutivos principales, de los directorios de las empresas, un interés por saber si su gente de verdad estaba siendo lo productiva que necesitaba ser, su equipo, su maquinaria y su inversión. Porque estaban, digamos, ganando la cantidad de dinero. No era necesario hacer ajustes ni preocuparse de las grasas. Preguntaba yo de la trampa de la liquidez que se da mucho en la empresa, en el sentido de que por otra vez veíamos en el caso de Codelco, por ejemplo. Codelco ha bajado su rentabilidad, o sea, sus ingresos ya cerca de un 13% para este año, las mineras en general. Entonces, ¿qué pasó? Que decían, la subcontratación, ¿por qué tiene tanto personal subcontratado? Bueno, finalmente fue porque en un momento había que, como estaba bueno el precio del cobre, meterle mano de obra. Y al chileno le habrá pasado algo similar a todo nivel, en el sentido de que teniendo la entrada de un commodity que deja muchas lucas, como es el caso del cobre, diciendo, mira, contratemos, crezcamos, pero no necesariamente fuimos eficientes. Podríamos ser eficaces, pero no eficientes. A ver, en ese tema, mira, la industria del cobre en general, la cantidad de mano de obra que contrata es muy baja. Entonces, por ese lado, en general, uno no puede tratar de buscar las explicaciones de los temas de productividad o qué sé yo. Pero sí comparto lo que dice Sergio, y lo podemos, en términos de que en los periodos de bonanza, tú tiendes a preocuparte poco de la productividad, de la eficiencia, de la calidad de tu producción. Por decirlo de alguna manera, te acostumbras, le echas para adelante nomás, no te preocupas de... Entonces, se combina mucho con la situación que hay hoy día. O sea, hoy día nos estamos preocupando de la productividad, nos estamos preocupando del desarrollo, nos estamos preocupando del crecimiento, porque estamos viendo un periodo de vacas flacas, pero en el periodo del crecimiento, del periodo bonanza de las commodities, que se llamó entre el año 2003 y que culminó, tuvo una caída el 2008, el 2013 ya culminó completamente. En ese periodo nadie se preocupó de generar, espacio para generar aumentos de productividad. Te pongo un caso... ¿Esa es la enfermedad holandesa? Siempre ocurre la enfermedad holandesa, desgraciadamente. De hecho, si tú ves la prensa hace poco tiempo atrás, en Rusia está pasando exactamente lo mismo con la bonanza que hubo con el precio del petróleo. Y los asesores de Putin le dijeron hace 3 o 4 años, oiga, ponga el acento en este tema, porque hay que diversificar la economía, hay que cambiar el patrón productivo, y justamente en esos periodos no se hace. O sea, lamentablemente es así. Nos empezamos a preocupar de estas situaciones en periodos como los que tenemos hoy día. El FMI dice que la situación de los commodities baratos, a bajo precio, se va a quedar por lo menos por 5 años. Yo creo que no pueden proyectar porque se requeriría una bola de cristal muy grande. Nadie puede. Y ahí ya estamos hablando de una situación estructural ya. Entonces, en ese sentido, ¿qué capacidad de reacción podemos tener nosotros? Me refiero como país. ¿Y con qué plata tenemos esta capacidad de reacción? Porque puedo decir, mira, nos falta capacitación, tenemos que hacer economías de clúster, agregar valor al commodity, mano de obra.
pero se te produce esa reacción tarde. ¿Ah? Te pones a quieres ampliar la casa cuando estás con menos plata. Entonces, ¿de qué manera, qué otras reacciones o qué medidas se pueden tomar en ese sentido? Bueno, yo creo que en realidad esta es una coyuntura que nos plantea una pregunta, digamos, súper fuerte sobre qué modelo es el que queremos, porque en los últimos años, en los últimos 25, 30 años, nuestro crecimiento ha estado fundamentalmente en el área de nuestro comercio exterior y de la inversión extranjera y de los recursos, digamos, naturales. Nuestra economía se ancla mucho en la extracción y por lo tanto, en realidad, claro, digamos, depende, y esto es una cosa histórica de siempre, el ciclo del salitre, el ciclo de la plata, qué sé yo, no es muy distinto. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para preguntarnos, digamos, también hacia dónde va el modelo, no solamente en los temas de si hay crecimiento o no, que en el fondo es un mero tema contable, si tú generas más valor o menos valor, y esto, digamos, tiene que ver con el ciclo de la economía. Está bien, tenemos una política fiscal, una política monetaria, una política de tipo de cambio, que son un poco lo que tú señalabas, es decir, amortiguadores, ¿no? Yo creo que estamos bien, digamos, preparados como para la crisis, pero la pregunta que queda de fondo es ¿qué desarrollo? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde uno quiere crecer? Nuestro crecimiento ha sido en gran forma hecho en base a comernos nuestro propio capital, digamos, natural. Es el caso de la pesca, de la forestal, etcétera, etcétera. Entonces es una buena coyuntura para las preguntas más de fondo y en lo que tú nos preguntas, y yo creo que en realidad Chile está súper bien preparado. En términos comparativos está muy bien para la crisis. Yo creo que desde el punto de vista objetivo, efectivamente estamos bien preparados. Pero si uno analiza la situación de desconfianza generalizada que existe en Chile hacia todos, los partidos políticos, el Congreso, para qué decir la Presidencia de la República, los ministerios, la Iglesia, hay una desconfianza tan brutal que el desconcierto que se genera muchas veces no permite analizar objetivamente que tan bien o mal preparados estamos. Si analizamos que Chile es un país que tiene una deuda externa pública baja, por el contrario, tiene ahorro, ¿no es cierto?, importantes afuera. Si vemos la deuda externa privada también es baja y en general está más orientada a inversión que a consumo. Por lo tanto, efectivamente, yo diría que estamos bien preparados. Sin embargo, esta otra parte hace que la gente tienda a confundirse. Hoy día las empresas grandes, las empresas medianas están en un statu quo, en una situación de wait and see, como dicen los gringos, para ver qué pasa, no están tomando decisiones. Otras, sin embargo, están diciendo, mira, es el momento quizás de ordenarnos internamente y definir hacia dónde vamos. Estoy 100% de acuerdo contigo en que necesitamos definir un modelo. Pero dime una cosa. Como hablábamos unos días atrás, perdona, yo no creo que el modelo de mantener a la minería con el sueldo de Chile sea sustentable. Para nada. Hay expertos, yo no lo soy, que dicen que en 20, 30, 50 años no va a haber cobre. Y si nos imaginamos a Chile sin cobre, bueno, estamos hablando de un país completamente distinto, en que este sueño de los 18 o 20 mil dólares per cápita de ingresos se va a 14, ¿no?, etcétera. Por lo tanto, si no tomamos decisiones en términos de cómo armar una matriz de productividad y de productos que de verdad agreguen valor, de compañías que tengan producción escalable. Escalable significa que sea exportable, que tenga un valor agregado tal, ¿no es cierto?, que dada la distancia que tenemos con el resto del mundo, los fletes no nos afecten lo menos posible, claro, etcétera. Vamos a estar bien complicados y nuestros nietos no van a ver al Chile que nosotros vimos hace 5 o 10 años atrás, digamos, van a ver a otro Chile. Carlos, una de las cosas que llama la atención a los que no sabemos nada de economía es que el crecimiento chino afecta y repercute directamente, en el caso de Chile, en el precio de los commodities. De hecho, el 40% de las exportaciones chilenas va a China. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se sale de esta camisa de fuerza que es estar tan chino dependiente? Bueno, puede ser por un proceso natural, que China empieza a reducir su actividad económica y con eso la demanda que tiene de nuestros productos empieza a bajar, que ha sido más o menos lo que ha pasado en los últimos años. En el último año. Chile exporta aproximadamente el 60% o 70% del cobre a 3 países, a China, Japón y Corea. O sea, claro, es también un elemento, no es solo China, sino también el efecto encadenado de los otros países de la zona. ¿Cómo lo hacemos?
Mira, es importante esa pregunta y tiene relación con la primera ronda que diste acá de conversación, porque en el fondo cuando tú tienes los problemas, cuando empiezas a tener los problemas te empiezas a preocupar de los temas. El año 30, Chile estaba en una recesión, topando el último punto que decía, ¿qué es Chile sin cobre? Chile sin cobre es Chile sin salitre en los años 20 y 30. El país más afectado a nivel mundial con la recesión del año 29. ¿Qué pasó ahí? En general no pasó nada. La gente tiende a interpretar como que hubo se creó la Corfo. Y la gente tiende a interpretar que la Corfo se creó producto de esa situación. A mí me gustaría pensarlo, pero ¿tú sabes por qué se creó la Corfo? Por el terremoto del 39. Fue la forma en que Pedro Aguirre Cerda pudo implementar por primera vez en Chile, una política de desarrollo complementaria con el Estado. Empezó el Estado, formaba parte de la época, de acuerdo, pero los últimos modelos de desarrollo exitoso a nivel mundial, en los últimos 50, 60 años, había una cooperación público-privada. Ahora, en ese sentido, la pregunta es, la productividad, el desarrollo, cae sobre los hombros más del Estado, de los privados, cooperación público-privado, y si esta se está dando hoy. Bueno, que en primer lugar yo creo que el tema de la productividad no es el tema que ha ido generando la temática y la coyuntura en la que estamos. Sí. Lo que lo ha generado es el fin del ciclo de los altos precios de los commodities. Y es, entre otras cosas, también un fenómeno que se ha extendido. América Latina, toda, digamos, sufre ese mismo proceso. Y entonces, digamos, me parece que en un primer instante hubo una discusión un tanto torpe, muy teñida, digamos, con el tema político contingente, hasta dónde era lo interno, lo externo. Después, hoy día ya se ha ido calmando y se ha ido viendo de forma más seria, creo yo, esto. Hay, por supuesto, digamos, algunas cosas o factores, digamos, que tienen que ver con lo interno, pero la base, ¿no es cierto?, sustantiva tiene que ver con este ciclo que ya se nos fue, que se nos acabó. Y el tema del desarrollo, yo creo que se abre la pregunta justamente de si acaso hacemos o no una sinonimia entre crecimiento y desarrollo. Chile tiene un alto crecimiento en los últimos 20 años y desarrollo bastante menos. Entonces hay que, debemos mirar otras cosas. Crecimiento no tienes desarrollo. Claro, no son sinónimos. No son sinónimos, pero no depende del otro, porque sin plata no puede hacer mucho. ¿Sabes lo que pasa? Yo, mira, en eso quizás no estoy de acuerdo. Yo creo que para cualquier proyecto, esto lo aprendimos todos en la universidad, siempre hay financiamiento. Para todo buen proyecto. Y yo estoy convencido que hoy día hay muy buenos proyectos y el financiamiento está frenado, ahí sí no estoy tan de acuerdo contigo, en gran medida por la coyuntura interna. La coyuntura externa está dada. Todo el mundo sabemos que hay una crisis de commodity, que hay una crisis en el precio del petróleo que está afectando a un montón de países. En el caso nuestro los precios siguen subiendo porque estamos depreciando la moneda y por lo tanto el dólar sube, ¿no? Pero la crisis de confianza para invertir, para que el financiamiento esté disponible, yo creo que es más producto de factores internos. Ahora, estoy de acuerdo en eso, ahora hay una paradoja en esto. ¿Cómo se debe manejar, quién debe ser el dueño del capital? ¿Quién liderar? Y yo tiendo a pensar que las compañías como las conocemos hoy día, en que hay un gran controlador, llámale un grupo que tiene varias empresas o una empresa que tiene un gran controlador, ¿no es cierto? Es un modelo que va a tender también a desaparecer, ojalá. Y ojalá entremos en un modelo más parecido a lo que son, en el fondo, lo que en algún tiempo, 30, 40 años atrás, se llamó el capitalismo popular. Yo prefiero llamarlo capitalismo social. Hagamos una cosa, vamos a poner una pausa ahora y vamos a entrar en ese tema, vamos a entrar también en la coyuntura actual, la situación interna. Pues estamos con una presidenta con 22% de aprobación. Yo creo que un inversionista extranjero dice, me aguanto un poco. Me aguanto. Voy tan sí. Vamos a ver. Voy tan sí, como dices tú. Pausa, ya estamos de vuelta y entramos también en otras materias respecto justamente a este tema. Cómo está nuestra economía, crecimiento, productividad. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas.
Bueno, ya estamos de vuelta, estamos hablando acerca de nuestra querida y hoy día golpea economía. Estaba hablando recién respecto al rol del Banco Central. Y el rol del Banco Central, para que lo entendamos todo, ¿cuál es con respecto a crecimiento? ¿Verdad? Porque, ¿qué es lo que hace? Es un ente regulador de los equilibrios macroeconómicos. Pero eso nos puede emparejar la cancha, pero a lo mejor ¿incide aquello en el crecimiento o no? Es bien complicado y es verdad lo que decía Jorge, que en verdad él está en una camisa de fuerza bien fuerte porque el Banco Central tiene un mandato bastante limitado. Un alcance primero a lo que dijo Sergio. Efectivamente, la diferencia entre la crisis de los subprime del año 2008 fue financiera, pero la de los años 30 también fue financiera. O sea, en el fondo, las crisis financieras son las duras y las que terminan afectando mucho más fuerte. Entonces, ¿y por qué lo menciono? Porque efectivamente, en el mandato del Banco Central está velar por los medios de pago, es decir, tener los recursos, las divisas suficientes para poder pagar la deuda externa y controlar la inflación, nada más. El caso de Alemania, en términos de su mandato, es únicamente controlar la inflación. De ahí las políticas tan restrictivas del Bundesbank y del Banco Europeo, que en general ha generado una recesión tremendamente fuerte en Europa, de la cual no están saliendo y no tienen visos claros de salir. En cambio, Estados Unidos, ¿y por qué? Porque en los años 20 tuvieron unas hiperinflaciones que trajeron con posterioridad el nazismo. En el caso norteamericano, la recesión de los años 30 lo afectó tan fuertemente que el mandato del Federal Reserve es velar por la inflación, pero además por el empleo. Por el empleo, que en el fondo es velar por la actividad económica. En el fondo, la situación chilena obliga al Banco Central a estar coordinado permanentemente con el gobierno porque dentro de su mandato no está el velar por la actividad económica. Entonces, podría decir yo, me preocupo de la inflación, me interesa la inflación, han habido momentos, en los 90 hubo un par de eventos de ese tipo que tuvieron un efecto bastante significativo sobre las empresas, fundamentalmente lo que fue la crisis asiática de los años 97, y que no tuvo buenos resultados. Entonces, en ese sentido, el Banco Central tiene un mandato y tiene un alcance limitado. Por eso, en este escenario, estamos hablando de que la política fiscal o la política de gasto tiene que tener un papel mucho más fuerte anticíclico. Te doy un dato bien específico, porque siempre estamos trabajando en los temas macro. Hay problemas de la ejecución presupuestaria al interior del sector público permanentemente. Una cosa es lo que dices que vas a gastar y otra es lo que gastas. Lo que alcanzas a gastar. Según datos que hay, la subejecución presupuestaria de este año ha estado muy alta. Generalmente se tiende a concentrar las personas, que alguien ha tenido algún proyecto con el sector público, siempre a final de año empieza a tratar de haber muchos más proyectos. Tú ves las licitaciones, porque hay que gastarse. Entonces, siempre hay una subejecución y tiende a haber al final del periodo una subejecución. Ese tema es un tema que hay que prestarle mucha atención porque tiene que ver con la eficiencia del Estado, la eficiencia del gasto y cómo la inyección de plata a la economía, porque efectivamente eso trae un efecto de recesión importante. Jorge, en ese sentido, tal vez el punto más delicado que tú nombras, porque es el que más incomodidad, descontento y repercusión que la gente es justamente la inflación. Porque si tú ves que, me acuerdo que hubo un proceso inflacionario no muy alto hace un par de años, en que por ejemplo a la gente le llamaba la atención que había subido el precio del arroz, por ejemplo. Y cuando te pega directamente en el bolsillo y en la cocina, es ahí donde se pone más delicada la cosa. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves tú que debería bajarse el Banco Central y el mismo gobierno en la coordinación que estábamos viendo recién? Yo, para ponerle pimienta, en realidad, al tema digo que estoy en contra, digamos, de lo que el Banco Central dice que va a hacer en un tiempo más, y estoy en contra de lo que Hacienda, digamos, dice que va a hacer el año que viene. Yo creo que lo que correspondería es tener, digamos, políticas un poco más expansiva. Creo que entiendo la trama del Banco Central, porque el Banco Central dice, bueno, subo la tasa para no generar, digamos, un delta tan grande con la tasa de los Estados Unidos, porque si no sube más el tipo de cambio y eso genera más inflación. Entonces dice, bueno, tengo que subir la tasa, pero por otro lado, la actividad económica tendría que bajar la tasa, que era el fundamento con el cual estuvo que se actuando en los últimos años. Entonces creo que
tiene una trama que es re compleja y es una trama que tienen en realidad todos los países en América Latina, o gran parte de ellos, porque tuvieron superávit fiscal, superávit de comercio, y están implementando estas reglas contracíclicas, y hoy día se ven como una trama que es bastante similar. Entonces yo creo en realidad que el Banco Central debiera bajar la tasa o mantenerla, pero sé que opta por una cosa y pierde otra. Es un dilema de política que se estudia en las cátedras de macroeconomía, típico. Mire, yo no soy experto en temas del Banco Central, lo único que sé es que hoy día hay posibilidades de, en corto plazo, reactivar la economía con cuestiones simples, que hemos dejado atrás y que se han estado discutiendo, por suerte, en los últimos días de nuevo. Por ejemplo, el tema de las concesiones. Chile es un país que hoy día tiene un nivel de infraestructura muy débil. Claro, los que vivimos en la zona de Vitacura, Las Condes, andamos por la costanera norte, decimos, uy, qué fantástica la carretera. Claro. Pero that's it, ¿no? Claro. No tenemos puertos que tengan el calado suficiente para recibir barcos, ¿no es cierto?, que puedan mover esos productos de valor agregado que queremos producir en Chile. No tenemos aeropuertos decentes. Llegar al aeropuerto de Santiago es realmente una vergüenza, ver esta mar de gente que se te tiene encima, digamos, porque no hay un metro que llegue hasta el aeropuerto. No tenemos infraestructura hospitalaria, no tenemos infraestructura a nivel de centros de investigación. Hay muy poca investigación. En fin, el gobierno tiene la fórmula y tiene los métodos, y se hizo con un relativo éxito, creo yo, en la época de Lago, en el tema de las concesiones. Y ahí hay dinero, que es muy importante, que da empleo por largo periodo de tiempo, bien remunerado, en que la gente tiene la capacidad de especializarse, etcétera. A propósito de especialización, porque tú recién hablabas de lo que serían las inversiones, lo que debiéramos tener en infraestructura. ¿Qué pasa con el capital humano? En el sentido de que para aumentar la productividad tenemos que tener mano de obra calificada. Y en estos momentos estamos viendo una reforma educacional. Y la reforma educacional todavía lo único que hablamos es de fierro, cemento. De calidad no se habla nada. Y de plata. Y en ese sentido, ¿cuál es el rol que ven ustedes que tendría que tener esta misma reforma educacional? Parto contigo, que eres académico. Sí, bueno, hay dos temas en realidad en los que yo creo que hay pleno consenso. Uno, el tema de la infraestructura. Yo pienso que está muy, muy claro que para que los países crezcan, digamos, de manera sana en el largo plazo, tienen que, como se dice, digamos, en la economía, expandir la frontera de posibilidades de producción. Y el otro tema en que hay consenso es el tema de la calidad de la educación, porque el capital de humano es una cosa, bueno, digamos, sustantiva para incrementar la productividad y la competitividad, que son las otras dos palabras mágicas junto con crecimiento. Ahora bien, yo, claro, creo que los cambios que se han ido generando, que se proponen en el país, hay muy poca claridad sobre para dónde van. Entonces, no es fácil, digamos, darse cuenta de si van a tener o no un gran impacto o un buen impacto. Pero sí yo creo que el tema de fondo está en lo correcto. Es decir, de lo que se trata es de generar un incremento en la calidad y en las formas en que las personas pueden acceder sin que haya discriminación. Los principios fundantes tienen que ser eso: gratuidad y calidad. Ahora, eso se ha hecho de muy mala forma. Yo comparto que se ha hecho de muy mala forma, más que nada yo creo por una falta de convicción política. O sea, ¿está de acuerdo con el ministro Izaguirre? No sé si decirlo así, pero me sorprende mucho, digamos, que haya un cierto programa que al poco rato se nos dice que no es viable porque no están las condiciones, digamos, económicas, cuando la presidenta misma había dicho que esto, digamos, tenía un financiamiento permanente, porque era un gasto permanente que no tenía que ver con los ciclos. Y luego, porque el ciclo cae, se nos dice que no hay plata, digamos, para poder implementarla. Me parece una cosa increíble, no la entiendo bien, digamos. Carlos, capital humano. Está relacionado, o sea, tomando el punto que plantea Jorge, efectivamente el tema de la productividad y de tener el capital humano está bastante relacionado con esto, pero hay que tener previo un diagnóstico de dónde vamos a dedicarnos a trabajar. O sea, porque si no, ocurre lo que aparece en la prensa regularmente, dice, los sueldos mejor pagados en la economía son, pum, y aparece, qué sé yo, usualmente ingeniería, qué sé yo. ¿Cuál es la señal que estás dando? Que toda la gente tiene que entrar a estudiar ingeniería en mina. Claro. Y yo creo que es un error. Entonces, para poder generar una situación de eso, hay que vincular el mercado laboral de dónde vamos a estar de aquí a 15, a 20 años y el mercado laboral que estamos formando hoy día. Ese tema es fundamental.
hace unas 2 o 3 semanas atrás estaban hablando de cuánta gente experta en analítica, en científicos relacionados con la minería en Chile, que es un país minero y todo lo demás, eran como 300 o 400. Y en Australia, que ya dejó de serlo, que no es un país estrictamente minero, tenían 6.000 o 7.000. O sea, ahí hay un tema que tiene que ver con el Centro Nacional de la Productividad y el Desarrollo y que tiene que entrar por ese lado. Pero tiene que estar vinculado con lo que vamos a necesitar de aquí a un tiempo más. Tomo un poco lo que decía Sergio en términos de, esto comparto plenamente el tema de dónde pueden estar los espacios en el corto plazo para generar actividad. En infraestructura hay un déficit enorme y en la sensibilidad, en la retina de las personas piensan que porque hay un par de carreteras ya tenemos todo solucionado, porque hay un aeropuerto relativamente estable y moderno, pero a una escala absolutamente mínima, ¿cómo se llama? Tenemos suficiente. No, aquí hay un montón de espacio para generar infraestructura, de generar espacio en ese ámbito. También, el tema de la energía. El ámbito de la energía en Chile, Chile tiene una posibilidad de energía solar y eólica enorme. ¿Por qué no ser nosotros los que producimos esa infraestructura y no estar comprando o buscando personal capacitado en países como España, que ya han desarrollado ese hace un tiempo largo? Oye, el tema hablamos en Transantiago cada rato, el tema de la ¿cómo se llama? Infraestructura de lo que es el transporte público. Yo creo que muchos de nosotros estaríamos dispuestos y felices de bajarnos del auto si hubiera una infraestructura realmente de categoría... Perdón, te complemento. La diferencia entre un país rico y un país pobre no es que en el país pobre la persona anda en transporte privado, es que en el país rico el rico anda en transporte público. Así es. Claro. Y llevamos años hablando de esto. Hay un proyecto hace años de conectar, no sé, la ESA con la zona de Isidora Goyenechea, etcétera. Años, ¿no? Y ahí está, y todo cada cierto tiempo sale que ahora sí. No sale nunca. El metro al aeropuerto, años, y no hay metro al aeropuerto. Las conexiones de norte a sur dentro de la ciudad no existen. Los ramales no funcionan. Expertos españoles y ingleses estuvieron esta semana en Santiago y hablaban desde la mugre de las micros. El que las micros del Transantiago tengan que durar 10 años, cuando a los 5 años están destrozadas, digamos. Claro, pero el uso que se les da. O sea, yo repito esto porque creo que en infraestructura hay un espacio gigantesco para hacerlo. No son platas del Estado si se hace un buen plan de concesiones, son platas de privados y los privados están dispuestos a invertir. Las compañías de seguro están ansiosos. Las compañías de seguros necesitan inversiones de muy largo plazo, ¿no? Para todo lo que es el tema de renta vitalicia. 50 años. Por lo tanto, están dispuestos a invertir. No es un tema de falta de liquidez, no es un tema de falta de plata, es un tema de ponernos de acuerdo. ¿Cómo hacemos para que todos estos actores se pongan de acuerdo? Yo creo que bien simple y bien complejo. Sentarlos en una pieza oscura, a pelear y a arañarse durante un día, y después de tantos arañazos vendrán el momento en que se van a cansar, se van a tener que sentar y van a decir, señores, ¿saben qué? Olvidémonos de pelotudeces, perdón la expresión, y seamos chilenos. Cuando yo escucho en Chile a gente que habla de este país, me carga esa expresión. Porque pareciera que fuera externo. Este país es como es de otros, no es mío. A mí me gusta decir nuestro país. Y yo puedo ser blanco, verde, amarillo desde el punto de vista político, pero sigue siendo nuestro país, el de todos. Y creo que la forma de ponerse de acuerdo es esa. Primero agárrense de las mechas todo lo que quieran, pero encerrados. Y luego pónganse de acuerdo en aquellas cosas que son básicas para nuestro país, para que nuestro país surja. Algo que te quiero decir. Sí, nos quejamos mucho, con Jorge, nos quejamos y lloramos mucho respecto a la situación chilena, porque naturalmente somos chilenos y vivimos en Chile. A mí me toca viajar mucho por Latinoamérica. Y te digo una cosa, los llantos en Perú son peor que acá, en Colombia son peor que acá, y en México en muchas áreas, no en todas, son peor que acá también. Es que el jardín del vecino... En Brasil, para que te cuento, ¿no? Se ve más verde, claro. Entonces, el jardín del vecino se ve más verde. Pero tú hablas de los consensos, ¿y te parece o no te parece que hay un cierto consenso básico, un pacto de social básico que se llama Constitución? ¿Tú crees que eso, más allá de la coyuntura misma y de los temores, no crees que hay que dar ese paso fundamental para que nos generemos una Constitución legítima? Porque muchos, digamos, creemos que no tiene nada de legítimo.
Mira, ¿no te parece ese un paso, digamos, importante? Honestamente no. No, mira, me imaginé. Mira, en Chile tenemos la, creo, mala costumbre de tratar de resolver todo con leyes. Y hay un montón de cosas que no se necesitan leyes para ponerse en el básico, ¿no? Déjame ir a una pausa. Déjame una pausa, porque aquí ya me están gritando mucho. Vamos a hacer una pausa y vamos a entrar ya con el último bloque. Vamos a hablar un poquito ya del tema estructural, y ya volvemos. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Estamos de vuelta, estamos con esta discusión abierta. Salimos a la calle a preguntar a la gente acerca de la economía, pero vinculada al desarrollo. Porque para ver si la gente entendía que nosotros algún día queríamos ser un país desarrollado. ¿Ya? ¿Vamos a ser un país desarrollado? Esto nos contestó la gente de a pie. Por lo que dicen los expertos, como va creciendo el país, va muy lento. Yo creo que llegar a esos niveles de crecimiento nos queda mucho todavía. La verdad es que falta mucho, pero básicamente porque tanto la clase política no quiere que el país vaya surgiendo, atendido a que tienen intereses creados en todos los ámbitos importantes para el desarrollo del país. En un mediano plazo sí. Yo creo que en general existe un manejo adecuado económicamente, por tanto no es solamente el desarrollo en términos económicos, sino también creo que la debilidad pasa por un desarrollo humano, que eso yo creo que es lo que más me interesa a mí. Creo que sí puede llegar a hacerlo, pero dependiendo de la jefatura que esté arriba, cuál sea el ideal de la jefatura. Harto difícil lo veo. ¿Por qué? Por la situación, pues, hombre, que estamos viviendo, todo caro, los precios de nuestros principales productos de exportación están bajando, el cobre sobre todo, y la política no está buena. Por supuesto, claro, absolutamente, es cosa de tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué tan optimista? Porque llevamos varios años de índices superiores, pues. Ahora está un poco retrasado, pero obviamente seguiríamos en la senda del crecimiento. Estoy convencida que sí. ¿Por qué? Porque somos un país que tenemos en el centro la necesidad y las ganas de desarrollo. El punto está que no todos estamos trabajando para eso. Particularmente creo yo que los empresarios no se ponen mucho. Ya estamos de vuelta, ahí está la respuesta. Había la sensación en general de que sí vamos a alcanzar un nivel de desarrollo si es que vamos haciendo las cosas bien. Y cuando se producen situaciones coyunturales como la que estamos ahora, que ojalá no sea estructural, que no se reforme algo estructural, yo me acuerdo, por ejemplo, que al comenzar la Segunda Guerra Mundial, la sexta economía del mundo era Argentina. El otro día salía un informe si no me equivoco, del FMI o de otra institución de esas características, que decía que si México continuaba su desarrollo económico como lo tiene hasta ahora, salvaguardando cierta sanidad institucional, de aquí al 2040 podía convertirse también dentro de la quinta, sexta, séptima economía del mundo. Entonces, cuando se producen situaciones como esta, ¿cómo nos mantenemos enrelados para ir en vías de desarrollo ya los ingresos per cápita que tú mencionabas delante? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en esto siempre hay distintas recetas que se pueden llevar a cabo. Partamos de la idea de que cuando escuchamos a la gente, que en las entrevistas que ustedes hacen, a mí me sorprende porque coincide bastante con mi planteamiento, con mi idea, es decir, un cierto optimismo cauteloso, por decirlo de alguna manera. La gente piensa que hay posibilidades de crecer, hay ganas, la gente tiene necesidades, pero también tiene espíritu de emprendimiento. Entonces, el contexto en el cual estamos viviendo, con las incertidumbres nacionales, externas, que están dando vuelta, nos generan un clima enrarecido que hacen que nuestra interpretación a veces sea mucho más pesimista de la que realmente es. El fenómeno internacional latinoamericano es mucho más complejo que el chileno. Y por lo tanto, toda esa interpretación de los gobiernos que están siendo cuestionados tiene que ver con eso. Lo otro, somos muy poco conscientes de que entre el año 2008 y el 2010 y el 2011 hubo una recesión
muy fuerte a nivel mundial que no llegó a los países latinoamericanos por el ciclo de las materias primas. Entonces, ese elemento nos dejó una posición relativamente fortalecida que, bueno, tenemos que esperar. Lo que ocurre es que ahora tenemos que empezar a pensar qué hacemos con el país, cómo generamos el desarrollo de lo que habíamos visto antes, cómo generamos un desarrollo que concite una diversificación del patrón productivo, de la matriz productiva, por otra parte agregue valor, genere productividad en un escenario nuevo, distinto al de la productividad que había en el mundo industrial de hace 40 o 50 años, que ese sí va a lo mejor, el trauma que hace que la gente se detenga en buscar una política complementaria entre el sector público y el sector privado. Sergio, ¿cómo recuperamos la confianza? Mira, yo creo que la confianza se recupera cuando la gente empieza a ver que los líderes de hace 20, 25 años atrás y los nuevos líderes del mundo político y del mundo empresarial empiezan a ponerse de acuerdo, a decir, ¿saben qué? No podemos seguir con esta pelea de gatos, digamos, que es vergonzosa, y por lo tanto pongámonos a trabajar. Hace 25 o 30 años atrás yo estoy convencido que el inicio de estas tasas de crecimiento importantes que Chile tuvo vinieron fundamentalmente del mundo empresarial. El mundo empresarial fue antes que las políticas de gobierno. Las políticas de gobierno fueron, por suerte, apoyando a ese crecimiento y por eso logramos altas tasas. Insisto que nunca me he tragado esto de que fuimos jaguares. Insisto en que esa política de crecimiento nos iba a llevar a tener unos ingresos per cápita más altos como los que pudimos haber tenido el año pasado hasta hoy día, pero que también eran temporales. Quiero pensar en los próximos 50 años, eso no sirve. Hoy día, si los empresarios realmente deciden invertir, las lucas están. Este país es un país que tiene liquidez financiera y obviamente hoy día es al revés. Falta que la cancha esté más clara, que las autoridades dejen de zigzaguear. Tú comentabas de la crisis de los años 2008 al 2011. Esa fue una crisis financiera, no fue una crisis de precios de commodities, no fue una crisis como la que estamos viendo hoy día, en que China, que es el gran demandante de commodities en el mundo, cambió su patrón interno en términos de utilización, ¿no es cierto? Y yo creo en gran medida que esa crisis fue sorteada exitosamente porque teníamos una gran capacidad de ahorro, un ministro de Finanzas súper responsable, no se nos olvide que terminó de alguna manera peleado con muchos de los miembros del gabinete de su propio gobierno, digamos, ¿no? Y que hizo, yo creo, de gerente general, digamos, si tú quieres ponerle ese término, del gobierno, y puso orden, puso liderazgo, y por lo tanto fue capaz de sortearla. Entonces, efectivamente, no se sintió tanto. Dime una cosa, déjame con Jorge un poquito. ¿Qué medida se requiere concretamente por parte del gobierno? Porque en el Chile Day, el ministro Valdés dijo lo que más acentuó fue la palabra crecimiento. ¿Y qué medida concreta hace falta, a juicio tuyo, como para poder apoyar, incentivar el crecimiento? Pucha, yo creo que en realidad hay que hacernos una pregunta previa, porque yo me acuerdo que cuando hace 10 años, atrás 15 años, digamos, se nos dijo, estábamos en la época del presidente Lagos. El presidente Lagos, digamos, prometió que íbamos a ser un país desarrollado el 2000 primero. Después íbamos a ser el 2010. Él tenía realismo sin renuncia, a lo mejor. Él tenía una idea más que realismo sin renuncia. Lo que miraba, digamos, era que para ser desarrollado teníamos que pasar por un umbral de PIB per cápita para arriba. Y yo cuestiono eso porque me parece que eso no tiene nada que ver con el desarrollo. Yo creo en realidad que hoy día nos falta ciertos consensos. Yo tengo sintonía con eso, pero creo que lo miramos desde otro punto de vista. Yo creo que la sintonía, o sea, fundamental es que haya una capacidad de la gente, de las personas, del pueblo, de los ciudadanos, para poder generar un modelo de desarrollo en el que haya consenso. Hoy día no tenemos eso por, bueno, distintas cosas, porque en el día de hoy... Pero eso es un tema cultural, perdón. Pero es un tema político. No, pero es un tema político, porque en Chile no hemos político completado, creo yo, digamos, un cierto proceso de democratización. Está el tema de la Constitución, que cuando sale, por ejemplo, tiembla las cañuelas de medio mundo, cuando hay otros de los países que lo han hecho de forma bastante cívica. Pero, por ejemplo, el tema constitucional genera más niveles de incertidumbre, sobre todo que hay una idea, por ejemplo, y que no está clara y que se ha preguntado de los constitucionalistas, que son los que propician esto, por ejemplo, que no queda claro lo que es con respecto al derecho de propiedad.
Pero ese es un punto, digamos, mínimo. O sea, el tema general... Estamos hablando en el aspecto económico. Sí, pero el tema general es este. ¿Cómo podemos, digamos, tener un cierto modelo que venga desde la gente misma si no tenemos las vías para que haya el ejercicio de la soberanía? Yo diría que ese es un tema sobre el que hay demasiado temor. Entonces, como hay tanto temor, hay mucho prejuicio y entonces se va pateando. Y yo creo que ese es un paso sustantivo justamente para ver qué modelo queremos. Entonces, más allá de que haya crecimiento o no. Pero el crecimiento mismo, de corto plazo... Bueno, para eso está, digamos, la política monetaria, fiscal y cambiaria. Yo pienso, por ejemplo, que el Banco Central lo que ha hecho en los últimos años es tener una tasa baja justamente para acompañar, digamos, esto de la desaceleración. Me parece bien, ha sido bueno, pertinente. La política fiscal el año pasado fue súper expansiva, ¿no? Fue un 9.8%. Y el tipo de cambio, digamos, flexible, es un amortiguador que es una cosa interesante, digamos, respecto de cómo ahí se genera gran parte de la absorción de la energía de los shocks externos. Eso tiene que ver con el ciclo de la economía. Y me parece que Chile en eso hace las cosas bien. Pero otro tema es la dirección del modelo, que yo creo que es la oportunidad también para que nos planteemos. No, estoy claro en eso. En el sentido, el modelo es un tema mucho más grande. Yo me quería ir un poquito a la coyuntura con la pregunta, en el parar la olla hoy día. Ya. Bueno, déjame que te diga algo sobre uno de esos temas nomás. Yo creo que el Banco Central está en una trama re compleja, en un dilema. Carlos quiere... Carlos, vamos a hacer una cosa. Voy a ir a la pausa y a la vuelta entramos en el dilema que está el Banco Central. Si tú subes las tasas de interés, va a controlar la inflación, pero a la vez va a disminuir la inversión. Entonces está el consumo. La inversión, el consumo, está en estos momentos ahí esperando un momento adecuado. Viene probablemente o no por parte de la Fed una baja a las tasas, que eso podría significar que bajara el dólar acá. Bueno, en fin, todo eso lo vamos a ir analizando. Después de esta pausa, ya volvemos. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Estamos de vuelta. Tenemos una cuña ahí del ministro Valdés. Seguro que algo... correcto, no era una cuña. Quiere que me acordara de un tema. Aquí está el editor también y que a uno lo reta. ¿Cuáles son los desafíos para ti que tiene el ministro Valdés hoy? El ministro Valdés yo creo que tiene un desafío más limitado que lo que tienen otros ministros. Yo creo que el ministro Valdés tiene que generar y posibilitar de que se haga el gasto público que se tiene comprometido para este año, que dé buenas señales y que genere un entorno de confianza como el que se ha mencionado acá. Yo creo que el escenario está en ámbitos más relacionados con el ministro de Obras Públicas y quizás también en el ámbito del ministro de Economía, aunque con proyecciones de más largo plazo. ¿Desafío al ministro Valdés? El ministro Valdés, más que de desafío, yo creo que está en un sitio simbólico de el que tiene que moderar un poco algunas expectativas que hubo muy altas. Y yo creo, en realidad, que el ministro tendría que tomar una opción respecto del gasto fiscal para el año que viene. Me parece, a mí, digamos, en realidad discrepo de una política de tanta austeridad. Creo que eso va en contra, digamos, de la macroeconomía. Yo creo que tendría que ser contracíclico. Entiendo las limitaciones que eso tiene. Y ojo, lo que plantea Carlos, ¿por qué el Banco Central en Chile, digamos, tiene este estatus como que está en la quinta nube, digamos, y no tenemos una coordinación entre la política fiscal y la política monetaria? Eso tiene como única causa el trauma que hubo, digamos, hace muchísimos años del Banco Central, pero podríamos tener una institucionalidad seria sin que tenga, digamos, esta lógica de los 4 o 5 señores, digamos, que no responden a nadie. El ministro Valdés tiene todas las capacidades para liderar las finanzas públicas. Estoy de acuerdo en que hoy día el rol de los ministerios políticos, del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Economía y el ACORFO son de carácter relevante. Para mí el desafío más importante del ministro Valdés hoy día, porque el 2015 se fue, es el presupuesto del próximo año. Hacerlo bien. De acuerdo, es verdad. Vamos ya con la cámara 3. Es toda tuya, Carlos. 30 segundos, lo que tú quieras. Esto se llama libertad de expresión. Reitero mi idea de optimismo cauteloso. Creo que la economía chilena está en buen pie. Es un buen momento para generar políticas de desarrollo que involucren a más actores y que involucren una diversificación del aparato productivo.
y que el sector público siga o emprenda una política de crecimiento y de desarrollo fuerte en términos de infraestructura, tal como se decía acá, en distintos ámbitos, desde la energía hasta la infraestructura más típica. Sergio, ahí está la cámara 3, todo tuyo. Creo que hemos estado más o menos de acuerdo que el año 2015 está jugado y el 2016 tiene una cantidad de desafíos gigantescos y que son tanto públicos como privados. Yo quisiera insistir en que iniciativas como la que ha tomado la SOFOFA a través de ACIMET y Juan Carlos Martínez, su presidente, de crear este Consejo Nacional de Manufactura, pensando en los próximos 15 años, en realmente crear una industria manufacturera potente que tenga capacidad de agregar valor, ya sea a las materias primas o commodities que hoy día producimos, como a proveer a esa industria, atraer inversión extranjera para proveer a la industria del cobre, de la fruta, del sector forestal, del sector vitivinícola, pesquero, etcétera, es muy importante. Tenemos que ser capaces de crear una industria manufacturera potente. De lo contrario, si no hay cobre, lo dijimos hace un rato, este país no tiene plata. Quiero dejar una última frase. Esto está escrito en español. Seja incentivador de pessoas. O mundo ya tem críticos demais. Creo que es muy importante. Sea un incentivador de las personas. El mundo ya tiene críticos de más. Jorge, ahí tiene la cámara 2, toda suya, lo que usted quiera. Bueno, está bien. Yo digo, el tema, digamos, coyuntural, me parece que es obvio que tiene que haber un mayor impulso, digamos, fiscal y monetario, pero lo que me parece central es decir, aquí hay un mito en términos de que el crecimiento define de manera inmediata que hay más bienestar o menos bienestar. Tenemos que pensar en qué crecimiento, tenemos que pensar en sustentabilidad ambiental y social, y tenemos que pensar en industrialización, más valor agregado. Hasta el propio Milton Friedman vino hace 20 y tantos años y dijo, ¿saben qué? Y él era, por supuesto, digamos, el inspirador doctrinario de este modelo. Dijo, ¿saben qué? Se le está pasando la mano. Claro, ustedes no pueden vivir toda la vida de las materias primas. Claro. Eso. Señores, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un análisis sumamente entretenido, sumamente claro, didáctico. Gracias. Hasta yo lo entendía. Señores, muchas gracias por habernos acompañado. Quisimos ver un tema país, en este caso productividad, desarrollo de nuestra economía. La próxima semana, el próximo fin de semana, con otro tema más cercanito al tema del 18, porque en nuestra fiesta patria sí que vamos a estar hablando ahí un poquito de la personalidad de nuestros chilenos, de nuestro ADN. Eso es. Esto ha sido Actualidad Central, una presentación de CNN Chile y Universidad Central.